tan distintos somos? Responden Tocqueville, Marx y Weber. Mi nombre es Jorge González Gutiérrez. Responderemos a esta pregunta mediante el artículo científico que realicé en el año 2023. Pueden acceder al mismo en el link que les dejo en la descripción del vídeo. Esto de lo cual les voy a hablar surge por mi inquietud de saber si los cambios históricos, los cambios en los modelos económicos, los cambios que suceden en nuestro entorno son capaces de cambiar la forma en la que nosotros estudiamos la realidad. Y sobre todo algunos eventos, como qué tan diferentes somos nosotros en términos económicos, políticos y culturales. Así pues, pasando ya en materia, hay algunos autores que me parecieron interesantes para empezar a discutir sobre la desigualdad. No es que en lo personal me sean importantes, sino que más bien, leyendo diversos documentos, se reitera este asunto. Estos tres son tremendamente influyentes. No son los únicos, desde luego, pero sí vale la pena mencionar algunos puntos de esto. Una de las aseveraciones más fuertes de Alexis de Tocqueville, perteneciente a una familia normanda, noble, muy influyente, fue que él observó, con un poquito de nostalgia y acaso con un poco de terror, que los franceses se volvían cada vez más semejantes entre sí, que los franceses, sobre todo los nobles y los burgueses, se casaban entre sí, se educaban con los mismos libros, con los mismos profesores, en los mismos entornos. Y eso es lo que lleva a Alexis de Tocqueville a señalar esto, que somos más semejantes entre sí. Por lo tanto, se darán cuenta que decir que en el siglo XX u hoy en día somos más semejantes entre sí es descontextualizar a Tocqueville, porque él estaba hablando específicamente de estos dos grupos de poder. Y es que tan solo tendremos que alzar la cara y voltear a ver a nuestro entorno para darnos cuenta que no es precisamente que en el siglo XXI seamos cada vez más semejantes entre sí. De hecho, podríamos señalar todo lo contrario. Así pues, hay que ser muy cuidadosos con la interpretación de aseveraciones como las que tiene Tocqueville. Por su parte, Carlos Marx señaló que la sociedad podría ser escindida en dos grandes grupos. Por un lado, los capitalistas, que son los dueños de negocios y los que tienen tierras, y por el otro lado, el proletariado, que son los trabajadores del campo y los trabajadores de las fábricas. Así pues, la sociedad termina escindida en dos grandes grupos. Es importante señalar que estos dos grupos están siempre vinculados, tienen una relación entre sí, antagónica, claro, es decir, de oposición, pero uno no existe sin el otro. De tal manera que el explotado existe porque hay un explotador, y viceversa. Y esto es importante señalarlo porque fue tremendamente influyente para los años posteriores. Dejó un gran legado para el resto, de tal forma que durante el siglo XX se siguió discutiendo de manera tremendamente intensa sobre qué es la clase social y sobre todo poniendo énfasis en esto. Los grupos siempre están en relación entre sí, una relación antagónica, claro está, sobre todo porque siempre hay un explotado y un explotador. Y después de todo hay algunos autores que se han atrevido a aseverar que este concepto de explotación ha perdido su significado y por ende que deberíamos de recuperarlo. Esa es una idea que yo dejo ahí sobre la mesa de discusión. Finalmente, hablando de estos tres autores, tenemos a Weber, quien señaló que, bueno, por un lado, no es lo mismo la distinción social basada en el prestigio que basada en los recursos económicos. Por lo tanto, Weber habló de, por un lado, el estatus y por el otro lado, la clase social, lo cual me parece una aportación interesante. Y yo creo que también podríamos ver en nuestro entorno, viendo las redes sociales, entre otros entornos, y darnos cuenta que tanto el estatus como la clase social siguen teniendo su vigencia y además no son necesariamente lo mismo. Él habló pues de cuatro grandes grupos: líderes de negocios, pequeños comerciantes, trabajadores especializados y trabajadores generales. Él, contrario a los dos autores anteriores, sí tuvo textos específicamente hablando sobre este tema: clase social, estatus, y yo creo que podría resultar una influencia interesante, y de hecho lo fue, y de hecho hay estudios en la demografía y en los estudiosos de la población
a nivel internacional y en distintas temáticas que siguen adscribiéndose a esta corriente. El análisis marxista, es decir, aquel que pone énfasis en conceptos como explotación, aquel que pone énfasis en esta división doble entre capitalistas y proletariados, fue bastante utilizado durante la década de los 80s y principios de los 90s. Es decir, lo que yo señalo es que durante esta etapa había un análisis de carácter relacional. ¿Por qué digo relacional? Porque, como lo comenté antes, las clases sociales son siempre un vínculo orgánico entre capitalistas y proletarios, de tal manera que uno no existe sin el otro. Esto nos da pie a entender que la desigualdad es algo estructural. Pero, después de los 90s, nos damos cuenta que se pone énfasis sobre temáticas como el estrato, como la marginación. Y estos estudios son más bien de corte gradacional, es decir, nos ponen grados, ¿no? Tú estás en un estrato bajo, medio y alto. Tú estás en un nivel bajo, medio y alto de marginación. Pero son estudios que nos ponen a nivel individual. Es decir, la desigualdad es ya no una situación que tenga que ver con la forma en la que está constituida la sociedad, sino que la desigualdad es producto de una situación individual. Y esto es precisamente lo que me parece más interesante recalcar. Mientras antes la desigualdad es algo que es producto del sistema social, la manera en la que funciona la política, la economía, la sociedad en su conjunto, hoy en día la desigualdad es entendida más bien como una situación individual.